Se está grabando el seminario, luego se va a subir a YouTube y se les va a enviar el link. Damos inicio a las 9:39. Yo estaré pendiente de alguien que esté por entrar para admitirlo, o si alguien se le va la señal, se cae y vuelve a entrar, hay que admitirlo nuevamente. Entonces, buenos días a todos. Muchas gracias por participar de este seminario online. Están muy de moda los seminarios online en esta cuarentena. Vamos a presentar primeramente nuestra empresa. Nuestra empresa es Maritana Logistics Group y en esta ocasión hicimos una alianza con Logistics Management and Transportation Corp de la instructora, propiedad de la instructora Yadira Almengor, y para dar este seminario de Incoterm 2020 versus el 2010. Se va a profundizar en una comparación del seminario, además pues de hacer un repaso de los Incoterms, que es necesario siempre. Nuestra empresa, Maritana Logistics Group, es una empresa que tiene más de 10 años en el mercado. Inició con esta revista que se llama Panorama Marítimo y Logístico. Esta es la última publicación que acaba de entregarse, suscrita en la Estrella de Panamá. El lunes salió distribuida, insertada en la Estrella de Panamá en las membresías. Además, se distribuye por todas las redes sociales. La revista tiene más de 15 años. Además de eso, hacemos lo que es análisis del mercado de importación y de exportación de carga. También hacemos análisis en el transbordo de carga que pasa por Panamá. Proveemos data de mercado y además hacemos el análisis o algunos análisis de mercado. Depende de lo que el cliente solicite. Nuestro negocio principal, o el que estamos más encariñados, digamos, todo es nuestro bebé, es la plataforma digital independiente www.buscomejorflete.com, que es una plataforma digital independiente para solicitar fletes en todos los medios de transporte, marítimo, aéreo y terrestre. La tenemos operativa en toda América. Tenemos mucha actividad en Argentina, Uruguay, Paraguay, algo de Centroamérica y en Panamá, donde más actividad tenemos. Es una plataforma digital independiente gratuita para importadores y exportadores, para que puedan ingresar, solicitar su flete y la plataforma les ayuda a conseguir o a contactar los agentes de carga o freight forwarder para que le coticen. Eso es lo que hace la plataforma. Y funciona a base de membresía. Los agentes de carga o freight forwarder que quieran hacerse miembros y recibir las solicitudes, pues se inscriben en la plataforma y donan o participan con una mensualidad. Es una membresía. Entonces, habiendo dicho esto, voy a pasar a presentarles a nuestra instructora en el seminario de hoy, es Yadira Almengor. Es una profesional de la logística de muchos años en este negocio. Tiene su propia agencia de carga, conoce los Incoterm al revés y al derecho, los ve en su vida diaria, en su diario ejercer. Además es docente universitaria, es certificada por FIATA como instructora para freight forwarders. Y pues, ¿quién más conocedor de los Incoterm que Yadira para darnos este seminario y hacer una comparación entre los nuevos Incoterm 2020 y los anteriores, que eran los del 2010. Habiendo dicho esto, le paso la palabra a Yadira para que se presente y pues comparta su pantalla cuando ella lo crea conveniente. Adelante. Sí, buenos días chicos, espero que estén bien y todos cuidándose en casa, especialmente durante esta época que es tan difícil para todos, aunque la gran mayoría es posible que está haciendo teletrabajo, no es lo mismo a lo que nosotros estamos acostumbrados. Para mí es un placer compartir con ustedes. Como siempre, pues estamos aquí para retroalimentarnos y todos vamos a aprender un poquito. Yo voy a aprender de ustedes y posiblemente ustedes aprendan un poquito de mí. Muy bien. Entonces, déjenme ver algo aquí. Voy a compartir la pantalla. Ay, está lento el internet aquí.
Bueno, que ahora mismo tiene que haber mucha gente conectada a internet. Share screen. Si no ven la pantalla, por favor me avisan. Ya salió. Ahora hay que pasar al show. Sí. ¿Listo? Listo, ya estamos listos. Ok, chicos. Vamos a hacer aquí, tratar de hacer en este corto tiempo una especie de análisis comparativo de los cambios que se han dado desde los Icoterm 2010 a los Icoterm 2020. De acuerdo a las presentaciones que tuve de todos ustedes, pues la gran mayoría, salvo una o dos excepciones, han tenido que ver, por razón de su trabajo, el tema de los Icoterm. El Icoterm 2020 es de reciente uso, lo cual algunas veces la gente se estresa un poquito pensando de que los cambios han sido muy representativos. Si bien es cierto, han existido cambios muy subliminales, han habido cambios muy representativos también y para beneficio específicamente de las personas que están metidas en el tema de comercio internacional. Aquí vamos a hacer una pequeña introducción del tema de los Icoterm, quién los regula y qué regulan exactamente los Icoterm. Vamos a ver. Los Icoterm inicialmente, primero son términos comerciales de comercio. Los términos comerciales de comercio que implica un acuerdo comercial, ya se llame un contrato o una compraventa entre dos personas. Normalmente es en personas cuando tú ejecutas la compra de un bien o un servicio, que es lo que nosotros manejamos en el tema de logística, el transporte internacional de mercaderías. Entonces, para la movilización de esa mercadería tiene que haber un acuerdo entre un proveedor y un comprador. Los términos internacionales de comercio o Icoterm determinan varios aspectos principalmente. El alcance del precio. El alcance del precio tiene que ver con cuáles van a ser los valores que vamos a pagar por ese bien o ese servicio y qué aspectos están incluidos por ese valor de ese precio. Cuando llamamos aspectos, estamos hablando de seguro, estamos hablando de valor de mercadería, estamos hablando de transporte y otros aspectos como, por ejemplo, el lugar de entrega de la mercancía, si la mercancía se entrega desde origen o en otras condiciones de origen, de acuerdo a los Icoterm 2010. ¿A quién le corresponde tramitar la documentación? Hay documentación que se tramita en origen, quién la paga, quién la tramita. En destino también hay otros trámites de documentación, quién tramita, quién paga esa documentación y incluso hay Icoterms que incluyen el valor de los pagos de los impuestos. Determinan también los riesgos de transferencia. Los riesgos de transferencia se refieren desde el momento en que se moviliza una carga, ya sea desde la bodega del proveedor hasta el transportista, durante el trayecto del transportista, al lado del barco, arriba del barco, después del barco, hasta cuando llegue a su destino. También delimita las responsabilidades. Eso implica de que, por ejemplo, si nosotros compramos un export, ¿hasta dónde están las responsabilidades del proveedor o quien nos está vendiendo la mercadería y cuál es la responsabilidad del comprador? Los Icoterm están regulados por la Cámara de Comercio Internacional, quien tiene un comité de expertos que se encarga en desarrollar o incluir o eliminar o modificar o mejorar los Icoterms. Ellos no simplemente de forma caprichosa realizan este proceso, sino que ellos hacen un análisis de casos que han ocurrido durante un periodo de tiempo. Normalmente las modificaciones de los Icoterm es cada 10 años. Pero ellos ya en este minuto están pensando en los cambios que vienen
para los próximos 10 años, para el próximo Icoterm que vayan a salir. Ese es el término de tiempo que se utiliza. ¿Qué permiten los Icoterm? Facilita el comercio internacional. Y la Cámara de Comercio Internacional está controlada por las Naciones Unidas. Como ustedes ya deben de saber, los Icoterm empezaron a salir como Icoterm porque anteriormente se utilizaban dos términos de comercio en el año 1936 y a partir de allí, a través de diferentes épocas, se fueron modificando. Actualmente podemos decir que los Icoterm están traducidos a casi todos los idiomas que se hablan mundialmente, creo que son alrededor de 134 idiomas, si mal no recuerdo, hasta la última versión del 2020. Yo pegué aquí tengo 2 videos de Icoterm, sin embargo, esta mañana cuando estuvimos haciendo las pruebas, nos dimos cuenta que había una situación con los videos y lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de dar estos videos que me parecen muy didácticos, al final de la presentación, si ustedes no tienen ningún inconveniente. Yo voy a agradecer que si alguien va teniendo alguna pregunta, pues dentro de un momentito vamos a parar por 5 minutos para que hagamos preguntas y respuestas, si ustedes gustan de esta manera. Entonces, ¿qué regulan? Distribución de riesgos de operación, condiciones de entrega, distribución de costos de la operación y distribución de documentos, costos y trámites. ¿Qué no regulan los Icoterm? No regulan la forma de pago y el precio. No regulan la transmisión de la propiedad de la mercadería. Tampoco regulan las consecuencias del incumplimiento del contrato. Esto es bien importante que lo tengan presente porque ustedes, la gran mayoría que está trabajando en transporte internacional de carga, pues ustedes tienen la responsabilidad de asesorar a sus clientes en materia, porque muchas veces nosotros nos encontramos con clientes que no tienen la menor idea de cómo transportar o hacer una negociación para compra de mercadería. Entonces, aparte de la utilización de los Icoterm, yo pienso que siempre es importante, si van a utilizar a un proveedor específico, que se haga algún tipo de acuerdo para efecto de que se cumplan los términos, se cumplan otra serie de cosas que no están incluidas en los Icoterm. Vamos a ver aquí los Icoterm 2010. De acuerdo a lo que yo vi aquí, creo que hay una sola persona o 2 personas, José Miguel y Jennifer. Creo que posiblemente no han visto Icoterm. Posteriormente, Rommel les puede pasar mi número de celular o mi correo electrónico y yo con mucho gusto le paso más información para que ustedes se actualicen con el tema de los Icoterm si es necesario, porque veo que ustedes están en la rama, uno en los seguros y otro inmobiliario. Entonces tenemos aquí un cuadro comparativo de Icoterm. Se hicieron muchas conjeturas durante el año pasado de los cambios que iban a haber en los Icoterm. Por ejemplo, dijeron que el Exwork iba a salir y que en vez de 11 Icoterm iban a ser 9 Icoterm. Al final del camino se hicieron varios cambios subliminales, como por ejemplo se eliminó el DAT y quedó en DPU. Y se realizó este cambio por la sencilla razón de que Delivery at Terminal, ellos sentían que era un término muy ambiguo y eso permitía que hubiesen muchas confusiones. Recuerdan que anteriormente les comenté que el Comité de Expertos de las Naciones Unidas, de la Cámara de Comercio Internacional, ellos durante todo un cierto periodo de tiempo están revisando. Entonces se dieron cuenta que hubieron muchos casos donde este término se prestaba a confusión. Ese fue el principal cambio que hubo para los Icoterm desde 2020. Otro cambio importante que existe
en los Icoterms de 2020 los vamos a ver aquí a continuación, donde los tengo listados como principales cambios. Se hizo mayor énfasis en la elección de la regla Icoterm de forma correcta. Existe ahora la posibilidad de que en el BL se anote el FCA como Icoterm utilizable para esa negociación específica. La lista de costos es más clara y concentrada en todas las obligaciones tanto para el proveedor como para el consignatario, tanto para el que vende como para el que compra. Existen ahora diferentes niveles de seguro en el CIF y en el CIP. Fíjense, anteriormente, cuando estábamos hablando de temas de seguro, aquí hay una controversia que posiblemente Fernando nos pueda aclarar un poquito más adelante, y es lo siguiente. Aquí hay una ley que los seguros se tienen que sacar aquí en Panamá. Sin embargo, los Icoterms están hablando, cuando nosotros hablamos CIF, estamos hablando que el seguro está incluido. Anteriormente, los proveedores contrataban cualquier seguro que les daba la regalada gana y algunas veces ni siquiera tenía la cobertura total de la mercadería. Con estos nuevos Icoterms, ellos hacen mucho más énfasis en el tema de los seguros, que implica que el comprador puede hacer valer su palabra para que el seguro tenga una mayor cobertura o no. También existe más claridad con respecto al transporte para los compradores del grupo D. Cuando hablamos del grupo D es el DPU, el DAT y el DDP. Aclaración de quién asume los costos del BGM. Cambio de DAT a DPU que ya lo vimos. ¿Qué Icoterms se eliminaron y cuáles fueron modificados en la versión 2020? Aquí tenemos tres aspectos importantes. Ya les comenté que desaparece el DAT, que es el Delivery at Terminal, y aparece un nuevo Icoterm que es DPU, que es Delivery at Place Unloaded, entrega y descarga en el lugar acordado. Cuando nosotros hablamos, y les estaba explicando que este término de Delivery at Terminal era un poquito ambiguo, porque terminales podemos tener tanto en origen como en destino. Incluso hay muchos puertos que tienen terminales de carga y descargan la mercadería. Por ejemplo, nosotros aquí en Panamá tenemos en Manzanillo. Manzanillo tiene una bodega que hace descarga de mercancía. Entonces, esto se prestaba para que la gente dejara la mercancía donde viera un terminal, así de sencillo. Entonces, por eso es importante la aclaración de este Icoterm y por allí la importancia del cambio a DPU, que es Delivery at Place Unloaded. Después tenemos modificaciones en el Free Carrier. ¿Este qué permite? Permite emitir el conocimiento de embarque después de que la mercancía, después de la carga de la mercancía con la mención a bordo. Anteriormente no se podía emitir ningún tipo de conocimiento de embarque. Entonces, en el caso, para este Icoterm, en el caso que por alguna razón el proveedor no puede emitir conocimiento de embarque, está autorizado para que el transportista haga una carta que sirve de tipo de conocimiento de embarque hasta que se emita el conocimiento de embarque que la carga ya está a bordo. Eso es muy importante porque muchas veces cuando se está manejando carta de crédito, las cartas de crédito no son pagas hasta tanto la mercancía no esté a bordo del barco. Cuando el cliente que está comprando a través de una carta de crédito puede presentar un documento al banco, siempre y cuando el banco o la negociación del banco incluya que es a través de ese otro documento. Eso es importante. Ya ese es un tema de carta de crédito. En el CIP y en el CIF, como les dije anteriormente, se actualizaron todos los niveles de seguro. O sea, que el comprador está en el derecho
de poder tomar la decisión del tipo de seguro. Si es un seguro que nada más cubre ciertos aspectos, cubre toda la mercancía, cubre el trayecto, eso es potestad de quien compra. Aquí tengo una separación de los Incoterm. Recuerden que los Incoterm que son polivalentes estaba verificando si había tenido un error porque me parecía que había algo erróneo, disculpen. Los Incoterm, nosotros tenemos dos tipos, los podemos dividir en dos tipos, los que son polivalentes y los que son únicamente para transporte marítimo. Los que son polivalentes son aquellos que podemos usar indistintamente para cualquier medio de transporte, ya sea marítimo, ya sea aéreo o multimodal. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los que son Escort, el Free Carrier, el Carrier Pay To, el Carrier Insurance Pay To, Delivery at Place, Delivery at Place Unloaded y Delivery Duty Base. Eso es para polivalente, que se puede utilizar en cualquier medio de transporte. Únicamente para marítimo es el FAS, el FOB, CFR y el CIF. Ojo con esto para que no confundamos. Yo no sé, los que aquí vi que todos son jovencitos y que creo que quien más tiene son 15 años de estar trabajando en el área de Colón, pero anteriormente en los documentos de entrada, salida y traspaso, nosotros en la documentación únicamente teníamos el CIF, era lo único que aparecía como Incoterm. Ya eso, gracias a Dios, cambió y puede ser más equiparado con lo que estamos viviendo en la realidad nuestra de los Incoterm. ¿Cuál es el nuevo Incoterm en la versión 2020? Regresamos, DPU. Sus siglas significan Delivery at Place Unloaded, mercancía entregada y descargada en un lugar acordado. Esto surgió después de pensar en eliminar el export, el DDP. Entonces la Cámara de Comercio Internacional consideró que era muy difícil el DAP, ya se los expliqué, y debido a esa imprecisión y debido a esa cantidad de defectos que se dieron cuenta a través de un término de tiempo específico, determinaron entonces que podían utilizar el DPU. Entonces aquí les puse, como ustedes pueden ver, ¿qué incluye el DPU? El DPU es el delivery en el lugar convenido donde se descargó la mercancía. Es decir, aquí, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo, son las facilidades del cliente. Realmente, para la práctica, nosotros aquí en Panamá, nosotros no utilizamos descarga de mercancía dentro del servicio, pero eso de repente puede ser una opción para las empresas de logística. ¿Cuáles son los principales cambios que vamos a ver en la versión 2020? Para esta versión, nosotros tenemos varios cambios importantes como son. En el DPU, que sustituyó al DAP, tiene las siguientes obligaciones para el exportador, para a quien nosotros le estamos, o el cliente, el importador, está comprándole su mercadería en origen. Ellos tienen la responsabilidad de embalar y transportar la mercadería hasta el terminal, haciendo incluso todos los trámites de exportación. Recuerdan que al principio les dije que tanto en origen como en destino existen una serie de documentos que hay que tramitar. En origen son los documentos de exportación o los trámites documentales que existan. Incluso en algunos países se paga una especie de impuesto simbólico para toda la mercancía que sale. Incluye eso. Cruzar la mercancía o transportarla hasta el país de destino. Estamos hablando allí del flete internacional.
avisar después al importador cuando esté la mercancía al lugar acordado. Así el importador podrá terminar con los trámites de importación. Los trámites documentales entonces le corresponden al importador. ¿Qué otras obligaciones existen por parte del importador? Apoyar al exportador con la documentación e información para que se realice el trámite pertinente. Recibir la mercadería en el punto convenido para hacer los trámites aduanales correspondientes. Entonces, al final del camino, con este Incoterm, la responsabilidad del importador es básicamente sus trámites aduanales y apoyo al exportador para que realice los trámites pertinentes para la exportación, que va a llegar, digamos, en el caso que sea una importación de Estados Unidos a Panamá, de Europa o de Asia hacia Panamá. ¿Qué otras cosas, qué otros cambios importantes hay para el 2020? Para el FCA hay un trámite de documentación de transporte. Entonces, bajo esta normativa, en el año 2010, la entrega se consideraba completada cuando los bienes habían sido entregados por el vendedor al transportista y estaban disponibles para el buque correspondiente. Cuando esto ocurre, y lo comenté anteriormente, el vendedor no tiene manera de conseguir una carta de embarque a bordo. Y únicamente el transportista, en este caso la naviera o lo que corresponda, puede emitirla cuando la mercancía está a bordo del transporte internacional. Para el Incoterm, bajo el riesgo del comprador, puede solicitar que se emita una documentación, y fue lo que les estaba explicando, que con esta documentación, si existe una carta de crédito, pues el banco tiene que estar anuente a recibir este tipo de documentación que implique que los bienes o la mercancía o los contenedores han sido cargados y están a bordo del buque. Entonces, este cambio es importante porque es un beneficio para el consignatario o para el comprador en todo caso. A ver. Hablamos del tema del seguro, que es sumamente importante. También calladitos, no se me duerman. ¿Tienen alguna consulta, chicos? Hola. De mi parte, no. ¿Alguien tiene alguna? ¿Tan clarito? Yo tengo una observación sobre ¿Perdón? los polivalentes. Ajá. Dime. Rommel, ¿qué consulta tienes sobre los polivalentes? Era para atrás sobre la tabla que tenías donde los polivalentes y los marítimos. Vamos para allá. Ajá, este. Ajá. En el marítimo veo que solo hay 4. Sí, señor. ¿Verdad? Pero yo puedo usar de los polivalentes en marítimo, pero no puedo usar marítimos en aéreo y en terrestre. Es correcto. Ok. ¿Y qué pasa si el documento lo tiene? Pues me equivoqué y negocié así. Está equivocado. ¿Qué ocurre? Mira, yo te voy a decir una cosa. Si eso ocurre para Panamá, la gente ni siquiera normalmente no le presta atención a eso. Y lo más probable es que van a continuar. El problema lo va a tener el comprador cuando aplicó un transporte marítimo y está manejando la carga aérea y compró mercancía a través de carta de crédito, porque allí sí va a tener problemas con el banco. O sea, recuerden una cosa, los términos internacionales de comercio es un acto de buena fe, aunque están regulados para proteger tanto a los importadores como los exportadores. También es un acto de buena fe como cualquier contrato.
se supone que ambas partes deben de cumplir. Obviamente que si hay una parte que no cumple con los Icoterms que ya están establecidos, pues ellos van a otras instancias legales para tramitar el reclamo que consideren pertinente. Sin embargo, cuando nosotros vamos, y tienen que tener cuidado con este tema cuando van a asesorar a sus clientes con el tema de los Icoterms, bajo ninguna circunstancia un transporte marítimo puede mandarse aéreo, jamás en la vida. Y eso que acaba de preguntar Rommel es, yo vi un caso de un CIF en aéreo. Sin embargo, como nosotros aquí en Panamá realmente somos, yo puedo decir que somos nosotros nuevos, porque anteriormente aquí se usaba el Icoterm que le daba la gana a la gente. Había un CIF y entonces te dejaban eso en la puerta como si fuera un X-Word y había un solo relajo con el tema de los Icoterms aquí. Apenas yo pienso que nosotros apenas estamos empezando pues a empaparnos un poquito más con el tema de los Icoterms, pero este es sumamente importante porque de hecho yo vi un caso en aéreo utilizando uno que era marítimo, pudiendo haber utilizado otro polivalente. ¿Estamos claritos hasta allí, chicos? Oiga, no se me duerman, no, ni les veo la cara. Voy a tener que empezar a verle la cara para ver si se me están durmiendo. Voy a tener que hacer un quiz. Voy a hacer, saquen un papelito y el que no pase el quiz tiene que hacer 100 ranitas. A ver, chicos, ¿estamos claritos hasta ahora? Correcto. ¿Sí? Ok, muy bien. Gracias, Indira. Eres un sol. Entonces vamos a continuar con el tema. Les hablé anteriormente del tema del seguro de la carga. Para el 2020 los Icoterms amplían la cobertura de los seguros y esto implica de que el comprador tiene mejor control de los términos del seguro que se van a utilizar. Vamos a ver. Anteriormente, en el 2010, los vendedores tenían que ofrecer una cobertura de seguro que fuera al menos igual a la cobertura proporcional de acuerdo a la cláusula C del Instituto de Carga y con sujeción a ciertas exclusiones. Normalmente lo que hacían los vendedores es que contrataban un seguro que apenas y con suerte cubría proporcionalmente una parte del transporte internacional, depende del Icoterm que estamos usando, y por otro lado apenas un porcentaje de la carga que se estaba comprando. Es más o menos algo muy similar a los que manejan carga aérea, donde cuando nosotros compramos la póliza a través de la línea aérea que la declaramos en la guía no tiene cobertura total. Creo que la cobertura va hasta un 80%, dependiendo incluso de cómo declaramos la mercancía. Y posteriormente a eso hay que comprar un valuation charge para hacer una cobertura total de la mercancía. Más o menos eso es un ejemplo similar para que lo vean en la parte marítima con respecto a los Icoterms de 2010. Vamos a poner un ejemplo. Una mercancía que costaba $100,000, es posible que el proveedor sacaba una póliza que cubría a duras penas el 60% de la mercancía y una parte proporcional del transporte. ¿Por qué? Porque de esta manera pagaba menos seguro y tampoco el Icoterm lo obligaba a que las condiciones estaban restringidas a la decisión del comprador de la mercadería o al importador. Entonces hacían lo que les daba la gana. Si sucedía algún percance, la mercadería, llámese robo o faltante o se mojaba o lo que sea, cuando iban a reclamarle al proveedor a través de la compañía de seguro, entonces se encontraban que los términos del contrato del seguro, pues a duras penas, si acaso cubrían el 60 o el 70% de la mercadería
que se suponía que ya se había comprado y que probablemente para poder presentar el reclamo, el comprador ya tenía que pagarlo en su totalidad al vendedor. En el caso de los Icoterm 2020, los vendedores pueden obtener una cobertura de seguro de carga que cumpla todas las cláusulas A. Las cláusulas A incluyen todos los riesgos, pero sujeta a ciertas pequeñas exclusiones. Por un lado. Por otro lado, el comprador tiene todo el derecho y la potestad de exigir, acordar un mayor o menor nivel de cobertura en la póliza de seguro incluida en el CIF y el CIP. ¿Estamos claros? Preguntas, chicos. Hasta ahí estamos claritos. Hola. Continuamos. Adelante, adelante. Sí, en el tema seguridad, los nuevos Icoterm hacen mucho énfasis en seguridad. ¿Y esto por qué? La seguridad viene siendo un asunto de mucha preocupación después del accidente del 2011 en las Torres Gemelas y después de toda una suerte de accidentes a nivel internacional. En este caso no era precisamente por carga, pero sí se utilizaron aviones. Entonces, eso está relacionado con el transporte, aunque sea pasajero. A raíz de esa situación, pues se han implementado una serie de mecanismos para que permita la protección y que exista, haciendo énfasis precisamente en el tema de seguridad para evitar que suceda alguna situación lastimosa. Normalmente, cuando existe algún riesgo de la mercadería, la gente piensa, bueno, se perdió la mercadería, pero si existe algún riesgo, como los accidentes estos que acabo de mencionar, se pierden muchas vidas. Entonces, lo más importante es la vida, como regla principal para el transporte aéreo, para el transporte marítimo. Después son los medios de transporte y por último es la carga. Entonces, es importante que hayan fijado ahora, a raíz, bueno, lamentablemente a raíz de toda una serie de situaciones, el énfasis y el acento que han puesto en todo lo que tiene que ver y está relacionado con el transporte de mercadería. Esto está incluido expresamente por requerimientos que deben de seguir tanto el proveedor como tanto el vendedor como el comprador. Y este es un cambio de importancia donde en el 2010 no había ni siquiera una premisa de que había que seguir ciertas pautas de seguridad. De hecho, yo creo que ustedes, los que manejan carga marítima, se han dado cuenta que en muchos de los puertos ahora utilizan unos sistemas de rayo láser para verificar la mercancía. En otros puertos utilizan para determinar si hay bombas. Y toda una serie de cosas, porque para el transporte marítimo se presta para muchas cosas. Nosotros aquí en Panamá, pues yo siento que no vemos estamos tan expuestos a tantas cosas, pero digamos en los puertos del sudeste asiático se transporta incluso seres humanos en contenedores donde la gente muere. O sea, ahora yo me imagino que a raíz de este problema de salud que tenemos, pues eso de alguna forma ha disminuido. No sé, para el tráfico de seres humanos se utiliza el transporte marítimo mucho en el sudeste asiático. Entonces, esa premisa del tema de seguridad y esas normas que se han adoptado para el transporte internacional a partir de los Icoterm de 2020 es 100% una buena regla, porque permite pues establecer métodos, sistemas, incluir tecnología y toda una serie de situaciones que nos permitan a nosotros pues dormir un poquito más tranquilos de que no van a suceder cosas inesperadas. Chicos, hasta allí mi presentación. Aquí les puse una serie de conclusiones que nosotros tenemos que realizar todos los que estamos aquí. Entonces, les voy a pedir
les voy a pedir que por favor los que quieran pueden pues hacer algún tipo de preguntas. A ver, tiempo de preguntas y respuestas. Yo espero que no estén dormidos porque acuérdense que los voy a poner a hacer ranitas. O pregunto yo o ustedes preguntan. A ver, ¿quién alza la mano? Raiza. Hola. Hola Raiza, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bueno, más que nada, me gustaría su opinión acerca de que, bueno, ciertamente los Incoterms no obligan a obtener seguro, excepto los SIF y SIF, SIF para marítimo y SIF para multimodal. Pero considerando la gran responsabilidad que tiene el vendedor en los Incoterms del término D, específicamente el DDP, es full recomendable asegurar la carga en toda la cadena logística para ese Incoterm, ¿cierto? DDP no incluye seguro. No, no obliga. Sin embargo, considerando el riesgo del vendedor en toda la cadena logística, es recomendable asegurarla. Normalmente, fíjate una cosa, Raiza, normalmente cuando utilizamos el DDP, cuando nosotros recibimos una solicitud de DDP, ya ese DDP lo ha pagado el importador por adelantado. ¿Ok? Ok. Dependiendo, normalmente nosotros cuando estamos suscritos a un Incoterm, nosotros tenemos que seguir las reglas. El DDP no incluye seguro, por lo tanto, quien debe de comprar la póliza de seguro es el importador. Ok. A menos que, porque todo sucede, el comprador le haya solicitado al vendedor que compre una póliza de todo riesgo y cobertura hasta el lugar de destino. Okay. Fíjate, el tema del seguro es un tema un poquito, y ahí el compañero que está trabajando seguros de repente nos puede dar una idea, pero normalmente cuando nosotros vamos a reclamar algo, siempre que nosotros tenemos una póliza, nuestra póliza lo primero que busca es que la otra persona tenga también una póliza de seguro para irse contra empresas. Okay. Después, si no tiene póliza de seguro, entonces se va a ir contra la persona natural. Ok, perfecto. ¿Clarita? Clarita, muchísimas gracias. Normalmente yo pienso, ¿no? Que las compañías estas que tienen este tipo de actividades deberían tener una póliza declarativa en la cual simplemente al final del mes tú declaras todo lo que entró y salió en base a tus procesos, a cómo la compañía de seguros sabe que tú te manejas y tienes un porcentaje que se multiplica por el monto de la carga y eso es lo que deberías pagar. Y ya después se pone más complicado y es lo que estoy aprendiendo porque ahí tiene que estar claro de dónde empieza y dónde termina el riesgo. Es correcto. Exacto. Sí. Es un mundo, lo que me he dado cuenta es que casi todo se va a reaseguro a Londres y no entiendo por qué Panamá no es el centro de eso. O sea, yo en verdad estoy tratando de entender por qué todo se maneja en Londres y no hay aquí un hub de reaseguro. No sé, estoy tratando de ver por qué. Bueno, el tema, yo pienso, José, que la razón por la cual nosotros no tenemos reaseguros aquí es porque no se han establecido ninguna empresas grandes aquí, porque yo me supongo que ellos tienen que tener algún tipo de capital y tienen que tener algún tipo de resguardo para efectos de reaseguro. Pero aquí nosotros tenemos centro tecnológico, tenemos de comunicación, tenemos incluso un tribunal marítimo. Entonces, el tener seguro, pienso que ya eso va de parte de las mismas empresas de seguro que se pongan de acuerdo
y ver cómo se establece. Esa es una excelente idea, te cuento, excelente idea. Digo, yo metiéndome en esto, la verdad que cada día lo pienso más y no, o sea, he preguntado y nadie me ha dado una respuesta concreta de por qué. Me dijeron que se trató hace unos años, pero capaz que políticamente no pasó nada, o capaz que la OCDE nos tumbó de alguna manera, o algo, no sé, capaz que algún interés internacional no nos dejó hacerlo, pero bueno, llegará el momento. Pronto, pronto. Yo creo que con tu iniciativa pronto lo vamos a tener. Yo tengo una pregunta, Yadira. A ver. Los Incoterms, obviamente, es como un término en el que yo negocio la compra o la venta de la carga. Correcto. Para el importador, ¿cuál sería el Incoterm, en tu opinión, que es el que menos costo le arrastra a él, o que menos costo le impone a la carga? Porque al final todos esos costos se traducen en la carga y se prorratean para poder vender la carga. El Incoterm, hay una cosa bien importante que nosotros vimos anteriormente. El Incoterm no maneja costos de valores de mercancía al momento que tú vas a hacer la venta. Entonces, yo pienso, sí, ese es mi pensamiento muy particular, es si tú vas a comprar, y yo trato de que mis clientes, no hay nada mejor que cuando tú tienes el control de las cosas. Cuando tú tienes el control de las cosas, tú puedes tomar decisiones. ¿Qué pasa con algunos Incoterms? Con algunos Incoterms, la mercancía, el control de todo cómo se va a manejar la carga la va a tener siempre el proveedor. Esos términos CIF, DDP, DDU, qué sé yo, todos esos términos de Incoterm implican de que es el proveedor el que va a tener control de cómo va a manejar tu mercancía. Pero ¿qué pasa? Para poder que ese proveedor te transporte esa mercancía o te traspase la responsabilidad de la mercancía a ti, tú tuviste que haberle pagado. Llámese carta de crédito, giro a la vista o cualquier forma de pago que hayan acordado. Para mí, yo pienso que lo más efectivo es un FOB. Y FOB porque al final del camino el proveedor no va a transportarte tu mercancía de gratis. O sea, cuando haya un transporte internacional, él va a querer ganarse 2 centavos allí. Y eso va subiendo el precio de tu producto. Si es algún otro servicio que sea el acarreo, qué sé yo, él va a querer sumar y va sumando por artículo. Al final del camino, cuando tú manejas, y esa es mi opinión muy particular, por favor, chicos, a lo mejor a otra persona les gusta otro Incoterm, al final del camino, cuando tú manejas FOB, tú tienes el control de poder decidir con quién tú transportas la mercancía y a qué precio. ¿Qué seguro tú vas a comprar? ¿Qué transporte tú vas a utilizar de manera local o cómo vas a distribuir tu mercadería? Y eso se va a reducir en menores costos para tu producto al momento en que tú vas a salir a vender esa mercancía. Y eso implica que tú vas a ser más competitivo como distribuidor o como vendedor de producto. Eso es a mi parecer. El nuevo Incoterm de PU, mucha gente se va a pegar a ese, porque ese es el que menos trabajo yo hago, pero al final, como tú dices, es el que más pago. Claro, claro. Porque esos DDP, DDU, yo he manejado muchos esos tipos de Incoterm. Y al final del camino, el cliente paga más. Yo aquí he visto, por ejemplo, déjame buscar. ¿Están viendo ustedes la pantalla, correcto? Sí. Fíjense. Esos son door delivery. El D, DAP, DDP. Eso implica que el servicio de transporte de mercadería y todo el costo de la mercancía, transporte internacional, transporte local, a excepción de los trámites aduanales, el proveedor los va a pagar. Y yo he recibido cualquier cantidad de solicitudes de cotización de esos tipos de servicios. Sin embargo, cuando el cliente va a ver su producto, cuando tú estás manejando cargas en esos términos,
tú te vas a dar cuenta que los precios de tus productos no van a ser competitivos porque se te infló todo. Estos términos, a mi parecer, funcionan bien cuando te están mandando muestras. Por ejemplo, cuando tú le estás comprando a un proveedor un producto nuevo o le estás comprando a un proveedor por primera vez. Entonces tú necesitas que te manden muestras de tu producto. Allí, entonces, tú puedes utilizar eso. Ahora, yo he visto gente aquí muy grande, que no voy a mencionar el nombre, que maneja DDP. Y yo no estoy hablando únicamente de muestras, pero ¿qué pasa? Que ellos no tienen que pagar impuestos. Entonces, normalmente este tipo de productos, este tipo de términos o este Incoterm que están utilizando, le funciona perfectamente. Porque si tú no tienes que pagar y lo único que tú tienes que hacer es una documentación, entonces a ti mejor que tú no tengas que estar involucrado en temas de estar buscando costos por ningún lado, porque el proveedor te va a poner la mercadería justo allí. Y lo único que tú tienes que hacer es el trámite que te corresponda sin pagar impuestos de ninguna clase. Entonces yo pienso que al final del camino hay una cosa importante, pueden seguir usando el 2010 o pueden seguir usando el 2020 siempre y cuando apunten en el acuerdo que se haga con el comprador, entre el comprador y el vendedor, qué Incoterm están utilizando, qué versión. Al final del camino, chicos, lo más importante es que quien está comprando una mercancía determine qué Incoterm es más factible y le brinda más beneficios. Porque tal vez lo que para mí significa una ventaja competitiva es posible que para el comprador no lo sea. Entonces, al final del camino, el cliente es el que tiene que decidir, pero también tiene que estar clarito cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus responsabilidades y en qué lo beneficia a él como comerciante aplicar o no un término de compra específico. Yo les puedo dar otro ejemplo. En el caso de los exports, hay algunos lugares donde es mejor comprar export porque movilizar la carga de, por ejemplo, de la fábrica al lugar de salida, llámese aérea o sea marítima, está a 2 pasos. Ahí no pasa nada. Hay otros lugares como, por ejemplo, México. Yo no compraría export en México porque normalmente las fábricas están en Laredo, están en otros lugares donde no existe ningún puerto o aeropuerto internacional de salida. En el caso de México, la mayoría lo lleva a DF y después de DF son como 2 horas y media por carretera cuando es marítimo y son como 45 minutos si se va aéreo. Entonces, export yo no lo haría porque yo me volvería loca tratando de buscar la manera de quién me saque esa mercancía con un transportista terrestre para llevarlo a un terminal, para contenerizarlo si tengo que contenerizarlo o llevar el container donde el proveedor para llenar eso y yo pagar el servicio. Entonces, eso no funciona. Otro lugar donde yo no haría export, pero esa soy yo, sería, por ejemplo, en Italia, porque también las distancias son un poquito dificultosas para sacar la mercadería de algunos puertos o aeropuertos de allá. Entonces, para esos lugares yo tal vez utilizaría un FOB o un CFR, no sé, dependiendo si lo manejo aéreo o lo manejo marítimo. Eso es, al final del camino, chicos, el cliente tiene que tomar la decisión de qué término de comercio va a utilizar. ¿Cuál es el más favorable? ¿Cuál le brinda a él una mayor claridad en cuanto a la movilización de la mercancía que él está transportando? Y si utiliza la versión 2020 o utiliza la versión 2010. ¿Estamos claros? O sea, en realidad el Incoterm va a depender mucho del país, pues la conveniencia, por la seguridad, el riesgo y el costo que está involucrado, ¿no? Sí, correcto. Así mismo es. Yaira, Carlos. Hola, Carlos, cuéntame.
¿Podrías colocar la diapositiva donde aparece la definición de DPU, por favor? Que te quiero hacer una consulta. Ok. Por ejemplo, en el caso de una transacción comercial compraventa donde se fijó que el Incoterm es este DPU, pero la carga es un LCL, es una carga consolidada. Se debe entender que ese unloaded o el término de lugar acordado no necesariamente es cuando este consolidador primario bajó el contenedor y lo puso en la yarda en el puerto, sino que se convierte hasta incluso el momento en que se descargue dentro del recinto fiscal de ese consolidador. Acuérdate que allí dice el lugar acordado, Uh-huh. ¿ok? Si nosotros estamos, cuando nosotros que somos los consolidadores y estamos descargando esta mercadería, tú normalmente llevas tu contenedor a tu facilidad para proceder unloaded, ¿ok? Pero el cliente te tiene que facilitar o el proveedor te tiene que facilitar a ti cómo es el servicio. Por eso es que nosotros debemos de verificar toda la documentación. Porque es posible, y tú tienes razón, es posible que si tú estás descargando un loaded en tus facilidades, es un loaded en tus facilidades. Y es probable que el cliente está comprando un loaded sus facilidades, el lugar acordado, la bodega del cliente. Entonces ahí va a haber un acarreo y va a haber un servicio adicional. Entonces, cuando nosotros recibimos la documentación, en la mayoría de los casos, nosotros tenemos acceso a verificar los términos en que se compró la mercadería. Entonces, hay que definir eso con el proveedor, en tu caso, con tu agente. ¿Qué tipo de servicio se le vendió al cliente para entonces definir cuáles son las responsabilidades que nosotros tenemos en cuanto a la entrega y descarga para ese Incoterm específico? Ahí quería llegar. Básicamente es porque a veces nos pasa, no todas las cargas, digamos, las cerré yo, sino que de repente ya me llega nominada por un agente mío y ya el deal viene, por ejemplo, un almacén en zona libre, X o Y, donde yo no negocié nada, simplemente yo soy el, digamos, el eslabón final para entregar la carga al cliente. Dice que yo no tengo el control del almacén fiscal. Ajá. Pero allí quería aterrizar el concepto que se entienda. Yo tendría que primero estar muy claro con ese agente de origen que consolidó y qué acordó él con el shipper y cuál fue lo que combinó ese shipper con el cliente, porque ese unloaded puede ser hasta que llega a la bodega fiscal del agente que representa ese consolidador en Asia probablemente. Y no está bajo mi control. O sea, al final, ellos me notificarán cuando la carga llegue y se disponibiliza. Pero te lo digo en la línea porque a veces nos toca atender clientes que ni siquiera estos términos los dominan, los manejan y para ellos son ambigüedades. Y se puede dar un problema tan fácil como que sale el contenedor del puerto de Manzanillo y va a X almacén donde se va a terminar digamos, la gestión aduanera para descargarlo. ¿Y qué pasa si se voltea ese contenedor? ¿Cómo se entiende ahí? ¿Ya fue un loaded en el puerto o ya fue un loaded que nunca llegó a su destino final? Normalmente el DPU, normalmente para el caso de este Incoterm, es en las facilidades del cliente. Pero okay, por eso ellos hacen énfasis en entrega y descarga en el lugar acordado. O sea, ya la carga está del lado de acá. Sin embargo, para el caso de carga suelta, es importante de que ustedes hablen con su agente en origen y determinen qué servicio se vendió. Obviamente. ¿Cuál fue el término acordado? Es correcto, es correcto. Eso es muy, yo creo que, bueno, mi equipo me está escuchando, va a ser algo muy válido, porque si se va a empezar a utilizar este concepto nuevo, el punto final donde termina ese Incoterm lo tenemos que tener muy claro. ¿Fue en la bodega del consolidador primario o es hasta la bodega del cliente o fue en el puerto? Eso hay que tenerlo muy claro
por el tema de la responsabilidad y lo que pueda pasar en un trayecto y después se vuelve un tema de polémica y a veces, vuelvo y te digo, te encuentras clientes cerrados en una posición porque poco conocen, poco o nada, de los alcances y responsabilidades de los Incoterm. Los Incoterm, Carlos, son bien claritos. Cuando el cliente hace una compra a través de un Incoterm, vamos a suponer que es este DPU. Después de Incoterm 2020, DPU AT, tiene que ponerle el lugar acordado. Perfecto. Si el lugar no dice nada. Tiene que decir el lugar. No dice lugar, no dice nada. Y dice entrega y descarga en el lugar acordado. Una vez definan eso, ustedes saben entonces de quién es la responsabilidad. Porque es muy probable que se vendió en origen este Incoterm, pero no se le ofreció al servicio al cliente de entrega como corresponde. Entonces ahí ya ustedes van deslindando, es como hilar, ¿no? Van hilando fino y se van dando cuenta de que probablemente origen cometió un error o probablemente fue el proveedor, no sabemos. Hasta cuando hagamos la investigación, ustedes se tienen que convertir en un CSI. Ya, gracias por la aclaración, ya yo creo que queda aclarado el nivel de información que hay que manejar, sobre todo con lo que veo ahora, en este concepto de 2020. Estoy seguro que mi gente ya está escuchando y tomando nota porque cuando nos lleguen ese tipo de ambigüedades, lo primero que hay que hacer es la parte investigativa. Pues ya te digo, después cuando suceden las calamidades es donde empieza uno a ver las candelillas, ¿no? Los problemas. Exactamente, así que mejor tenerlo claro antes de cualquier cosa. Gracias, Yaira. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Jennifer, tenía la mano levantada. ¿Quién? A verlo. Carreira. Hola. Sí, bueno, yo tenía una preguntita, básicamente porque trabajé, nada más que me queda un poquito confuso algunos de los términos que están usando. Yo trabajé muchos años en compras, en otra compañía previamente. La parte de la logística, cuando nosotros hacíamos compras, básicamente era en Estados Unidos. Usualmente las fábricas en Estados Unidos te dan una lista de precios y esta lista de precios ya tiene codificado, por decirlo así, el tipo de Incoterm al que tú te tienes que manejar. Por lo general en Estados Unidos manejaban de aquellas fábricas que en su momento veíamos era Ex-Work o FOB. Entonces realmente aquí la parte que no entiendo es si el cliente puede decidir, el cliente sería el que está comprando. Básicamente nosotros nos adaptábamos al Incoterm que la fábrica te exponía, llegaba a su precio. Entonces, por eso es que me gustaría que me aclarara si hay manera de que yo puedo pedirle a la fábrica que me cambien el modelo de precio, el modelo de Incoterm, o me tengo que adaptar yo a lo que ellos están facilitándole al cliente para comprar. Jennifer, fíjate, te lo voy a poner así de la siguiente manera. Cuando tú vas a una tienda de helados a comprar un helado, ¿a ti de qué helado te gusta? ¿De vainilla? ¿De Grey Nut? Sí, vainilla. Vainilla. Entonces, tú quieres que le pongan chocolate arriba y tú pides que le pongan M&M también y pide que sea crujiente el cono. Tú estás decidiendo porque tú estás pagando. Ok. Cuando tú compras mercadería, este es un ejemplo para hacerla un poquito más fácil. Cuando tú estás comprando mercadería, la que decide eres tú. ¿Por qué los proveedores te venden Ex-Work o te venden FOB o te venden? Porque ellos no quieren involucrarse en otras responsabilidades. El Ex-Work implica que te ponen la mercadería en la rampa de la bodega del proveedor y todo lo demás llenado del contenedor, transporte al puerto, tramitación, taca, es responsabilidad del comprador. Sí, todo lo demás es tu cuenta, claro. Siempre que tú pagues
cuando tú estás pagando por algo, que en esto de los Icoterms tú pagas a la entrada o pagas a la salida. Eso nadie te lo va a perdonar y en la gran mayoría de los casos lo pagas por adelantado. Tú tienes el derecho a tomar la decisión. Entonces es como decirle al proveedor, ¿sabes qué? Cotízame tal cosa porque a mí no me conviene Xwork. Pero yo le aconsejo a los clientes lo siguiente, que se hagan una tareita y que cotices, vamos a suponer, en el caso tuyo, que te cotice Xwork y te cotice FOB, por ejemplo. Entonces, los cargos que no están incluidos en Xwork, tú tienes que calcular a ver si te sale más económico manejarlo como Xwork o manejarlo como FOB. Claro. Recuerda que tú siempre vas a tener el control porque tú pagas tu producto. Ok. Sí, le pregunto porque al final, digo, en Estados Unidos depende de dónde estás comprando. En este caso, por lo general, era Miami. Era muy fácil utilizar Xwork porque todo estaba muy cerca una cosa de la otra. Entonces, los costos de inland freight eran muy bajos. Pero, por ejemplo, se va a dar el caso, posiblemente este año o el próximo año, en la compañía actual donde estoy, donde van a haber productos que se tienen que importar desde Italia. Entonces me llamó mucho la atención lo que dijo de Italia, porque de Italia nunca ha hecho una importación y realmente el que ha ido a Italia o el que ve a Italia, los puntos, el inland freight debe ser muy, muy caro. Es caro. Exacto. Caro. Entonces, ese pedazo me llamó mucho la atención para saber cómo uno puede tomar una mejor decisión de qué Incoterm te conviene para un país como Italia. Tienes que hacerte la tareita, Jennifer. Hay que hacerte la tareita. Para eso tienes que utilizar un agente de carga que te colabore y te diga, fíjate, así te sale mejor, así, porque se puede hacer como una especie de ejercicio. Claro. Si bien es cierto, es probable que los valores de los fletes, ahora los fletes están muy económicos, pero una vez nosotros salgamos de esta situación, van a cambiar las reglas de juego también con el transporte internacional por el tema de seguridad de salud y también por el tema de costos. Pero se puede hacer más o menos un ejercicio que te permita tener una idea de las diferencias entre un Incoterm y la diferencia con el otro. Pienso que eso sería saludable para que pudieras tomar una decisión. Y sobre todo, tienes que saber quién es tu proveedor. Investiga bien a tu proveedor y chequéalo, qué referencias tiene y todo eso, porque cuando los clientes van a comprar por primera vez donde un proveedor, en la página web salen cosas muy lindas y la realidad a veces es otra. Entonces, nada más por un tema de que uno tiene que curarse en salud, hay que investigar bien a la gente y chequear bien qué tipo de referencias tiene, a quién les ha vendido, qué tipo de clientes tienen, todo ese tipo de cosas para ver si realmente es un proveedor serio. Claro, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta, chiquitos? Chicos, ¿alguna otra consulta, por favor? Levanten su manito. Hola. Hola. Por mi parte, todo claro al momento. Muchas gracias. Con mucho gusto, chicos. Entonces, con esto, les voy a mandar los dos links con Rommel de los dos videos que son sumamente didácticos con respecto a la versión 2010 y la versión 2020 a modo de Recorderis únicamente. Y si alguien quiere, pues, posteriormente hacerme una consulta, pues, con mucho gusto, Rommel les puede pasar mi celular o mi correo, como ustedes quieran. Y entonces, pues, gracias a todos por su participación y espero, pues, que nos veamos pronto. Cuídense mucho. No salgan a pasear a la calle si no es necesario. Usen mascarilla y lávense las Tengan manos. cuidado con la ley seca que la van a levantar ahora. Esa ley es peligrosa. El viernes, estoy esperando el viernes. Bueno, de parte mía, muchas gracias. Vamos a grabar esto en YouTube para enviarle el link del video y puedan repasar todo lo que la instructora ha hoy día transmitido.